Una de las propuestas, de las brillantes propuestas que el presidente Gustavo Petro hizo recientemente y que de inmediato originó la reacción contundente de las tres ramas o tres cortes de la rama judicial, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y otras, el Consejo Superior de la Judicatura, tiene que ver con la elección popular de jueces. Una situación que de inmediato obligó al rechazo de todos los sectores de la rama judicial, abogados, sindicatos, agremiaciones. Dicen, ¿cómo? Se volvería una justicia de bolsillo para que los grupos armados presionen en los municipios qué jueces son los que deben elegir y que esos jueces, una vez reciban el favor de los grupos armados, fallen a favor. Eso es lo que se presume y se habla en primera instancia de este tipo de procesos que propone Gustavo Francisco Petro Urrego, el genial presidente de la República de Colombia. Y sobre eso, el siguiente informe. Mauricio Cárdenas, conocido economista colombiano, exministro de Hacienda, un hombre pues, que pues, ha tenido figuración indudable en los últimos 20 años en el país, pues en el siguiente video le dice a Petro y a los colombianos, oigan, ojo, no nos distraigamos con el tema ahora del Consejo Nacional Electoral y el tema de la investigación a Nicolás Petro y de la crisis en salud y en las pensiones y la reforma a la justicia que está arrancando y otras cosas. Cárdenas advierte claramente que Petro, con que pasó un poco desapercibido en los medios, con esa iniciativa que está empezando a ambientar de que los jueces y los magistrados y demás miembros de la rama judicial en Colombia se elijan por voto, por votación de la gente, voto popular, peligroso, muy peligroso, dice Cárdenas, porque no es más ni es menos que politizar la justicia, así de simple. Entonces, ¿dónde queda aquello de la división de poderes del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial? Si así como al Ejecutivo, al presidente, gobernadores y alcaldes los elige la gente, entonces también que los elijan los magistrados, la gente, perdón, como en México, porque Petro dice que en México es perfecto. Vamos a escuchar entonces a Cárdenas sobre esta advertencia, poniendo Petro como ejemplo la gran fortaleza de la justicia en México, con sus magistrados y jueces elegidos popularmente, pero un datico, México es considerado uno de los 3 países más violentos del mundo. Acaban de matarle decapitado a un alcalde, a Claudia Sheinbaum, lo mataron y la cabeza la exhibieron sobre un vehículo. Entonces, Petro, ¿de cuándo acá nos crees a nosotros tontazos? No. Muy bien, pero antes de eso, de ese video, un dato que quiero también recordarles del Consejo Nacional Electoral, y hay que tener toda la atención puesta en esto. Resulta que hay una cosa que se llama vencimiento de términos, y este vencimiento de términos para el proceso Petro administrativo allí en el Consejo Nacional Electoral sería más o menos hacia la tercera o última semana de junio del 2025. Es decir, que todo el término procesal y las etapas procesales, la investigación, la declaración de testigos, recolección de pruebas, descargos, alegatos, bueno, todo esto tiene que surtirse por tarde en febrero, marzo del año entrante, para que el Consejo Nacional Electoral, si así lo considera, decida entonces y le aplique una sanción económica a Petro, y luego el caso, el proceso va a la Comisión de Acusación de la Cámara, quien va a analizar el asunto y decidirá, y les advierto que va a pasar en la Comisión de Acusación. No va a pasar nada, Petro va a quedar tranquilo, libre, absuelto, porque la Comisión en toda su historia nunca ha condenado a ningún presidente. Entonces, ojo con esa fecha de junio del año entrante. Si se pasa de esa fecha el tema de la investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral, chao, se acabó el proceso, se hundió el proceso y Petro como si nada, tranquilo. Vamos con Mauricio Cárdenas. Hoy vieron la noticia, el presidente Petro considera que debemos importar la reforma que acaba de hacer México, donde los jueces, los magistrados, se eligen popularmente. Esto es meter a la política a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que está siguiendo el modelo del presidente López Obrador de México,
¿Por qué? Porque considera que ese modelo es el que le permite elegir a su sucesor, que le permite tener un triunfo electoral en el 2026. No es solo el elemento de la reforma a la justicia, es también los subsidios monetarios, plata en efectivo, al bolsillo de las personas de la tercera edad, sin considerar si se necesita o no se necesita. Esto genera votos. Y súmenle esto, el control de la conversación nacional. Todos los días con un anuncio. El de hoy es el de la reforma a la justicia. El de ayer es el de la exorcizar a Ecopetrol para que deje de pensar en el petróleo. Bueno, en fin, todo es para evitar que la conversación nacional se concentre en la mala ejecución. Porque hoy la noticia es los hospitales que está haciendo este gobierno, 90 en total, tienen bajísima ejecución, están en ceros. ¿Qué quiere decir? El presidente quiera distraer para que la opinión pública no se concentre en que los resultados de este gobierno han sido muy malos. Entonces, seamos mucho más críticos de lo que está pasando, porque todo esto tiene una finalidad: emular al presidente López Obrador, que logró lo que Petro hoy le parece difícil y esquivo, que es poder ganar las elecciones de 2026. Y para eso, qué atractivo que es que entonces la política electoral se meta a ser parte de la rama judicial en Colombia, que sean los políticos los que eligen a quienes van a administrar la justicia en nuestro país.